Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy tratando de explicar lo que es una idea, ¿no? Naturalmente que una investigación vale la pena emprenderla si uno tiene una idea de investigación. Si lo que vamos a hacer es repetir simplemente lo que otras personas han hecho o han descubierto o han dicho, la verdad es que no tiene mucho sentido hacer una investigación. Efectivamente, una investigación parte con el objetivo de intentar descubrir algo novedoso, algo original, algo nuevo, dar a conocer algo nuevo a la comunidad. Por lo tanto, no es un copy-paste, ¿no? Una investigación no es un resumen, ni tampoco un reporte técnico, sino que es efectivamente algo que nosotros estamos tratando de mostrar a la comunidad, ya sea a la comunidad científica o a una comunidad más amplia, y que es original, es relativamente novedoso. Entonces, primero, explicar en términos bastante etimológicos lo que es una idea. Una idea, como se lee en la pantalla, es relacionar dos cosas. Pueden ser cosas reales, como pueden ser cosas ideales, ¿no? Y lo interesante de esta conexión es que nadie antes la ha hecho. Esa es la idea. Una idea genuina es efectivamente una relación entre dos cosas que antes no ha sido hecha. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la derecha, arriba, donde hay dos señores que están en una piscina y que aparentemente tienen un equipo de sonido al medio de la piscina, pero que ellos llevan la electricidad al equipo mediante un enchufe que está flotando, ¿no? Entre dos zapatillas o chalas de plástico. Para cualquier persona que sabe algo, ¿no es cierto? Es obvio que la situación es muy, muy peligrosa. El agua es un gran conductor de la electricidad. Por lo tanto, si hay alguna chispa, si hay algún desperfecto, ¿no? Que haga que efectivamente se genere un traspaso de electricidad, las personas que están en la piscina se van a electrocutar. Es una muy mala idea, ¿no? Es un dispositivo tecnológico original, ¿no? El tener, digamos, la conexión al enchufe flotando entre dos chalas, entre dos zapatillas. Es muy original, pero ciertamente no es útil y tampoco es inteligente. Por el contrario, en la imagen de abajo vemos cómo, por ejemplo, hay una idea ahí muy interesante que es el usar botellas de plástico que probablemente están sin utilizar, son basura, y usarlas para construir un bote, ¿no? Un bote que te permite navegar como lo están haciendo ahí esas dos personas en la fotografía. Esa es una idea original, ¿no es cierto? Una idea interesante, muy útil, que vale la pena. Entonces, una idea es relacionar dos cosas reales, ¿no? Como los ejemplos que acabamos de dar, o bien ideales, que son precisamente los ejemplos que habitualmente uno usa cuando habla de investigación científica. Es decir, ¿cuál es el objetivo de una investigación científica? Conectar dos cuestiones ideales, ¿no es cierto? Por ejemplo, dos afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, conectar la afirmación nací en enero con la afirmación soy acuario y por lo tanto eso me da ciertas características particulares. Es una relación de dos ideas, ¿no? De dos elementos que en este caso son intangibles y que nos permitirían, eh, si realmente la idea vale la pena, verificarla o llevarla a la práctica de la investigación. Habitualmente uno dice, cuando ve una idea, ya sea una idea real, ejecutada, ¿no es cierto?,
como en el caso de la fotografía, o una idea de investigación científica, uno dice, ¿por qué no se me ocurrió antes? ¿No? Y claro, esa es la cuestión. Efectivamente, no es fácil tener una idea, porque hay muchas personas, millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad, que han pensado cosas, que han relacionado, que han vinculado cosas. Por lo tanto, no es tan sencillo tener una idea de investigación científica, ¿no? Sobre todo pensando que la ciencia es la montaña de conocimiento más fiable y más grande que tenemos hasta el minuto. Entonces, es natural que no sea sencillo encontrar una buena idea de investigación. Ahora, obvio, nosotros como un curso de pregrado, no tenemos la aspiración de que efectivamente todos los estudiantes tengan una idea científica valedera, sino que más bien lo que estamos planteando es las secuencias, las etapas, ¿no es cierto? El modelo general, los principios generales que rigen el funcionamiento de este modelo, que es el modelo de la investigación científica eh, ampliamente concebido, y que nos permitirá hacer un ejercicio que a lo mejor más adelante se transforma en un ejercicio que efectivamente pueda tener algún tipo de originalidad, ¿no? Habitualmente en el pregrado lo que hacemos es practicar y posteriormente en el posgrado, especialmente en el doctorado, uno efectivamente ejecuta una idea novedosa bajo la supervisión de las personas que son expertas en un área determinada, una especialización. Pero no es el objetivo nuestro en este curso, sino que simplemente tratar de dar una perspectiva general. Uno podría decir que este es el modelo de la investigación científica. Eh, en mi opinión personal, la investigación científica se configura en la cabeza del equipo de investigación de manera bastante completa, por así decir, como al unísono. De una sola vez están todos los elementos. Y uno lo que hace posteriormente es tratar de afinar esta configuración, de implementarla en detalle y con viabilidad, ¿no? Eh, no es inusual que nosotros, cuando planteemos un problema de investigación, ya tengamos en nuestra cabeza una suerte de solución o conjetura, una respuesta tentativa. Tampoco es extraño que al momento de tener una respuesta tentativa se nos ocurra de alguna manera los procedimientos, las técnicas con las cuales vamos a hacer los experimentos o las observaciones empíricas que nos permitan sacar algunas conclusiones. Y tampoco es raro que uno sospeche, ¿no es cierto?, que esta predicción o esta hipótesis que nosotros hacemos genere ciertos resultados, ¿no? Que uno adivine de alguna manera los resultados. A veces uno puede apuntar bien, otras veces los resultados te sorprenden mucho, ¿no? Pero en general, eh, como este es un curso y por lo tanto de lo que se trata es de exponer de manera coherente y ordenada una secuencia, los pasos, vamos a hacerlo como si en realidad ocurriera de esta manera, aunque sabemos que solamente es una gráfica expositiva. Entonces, ¿qué es lo que podría denominarse el circuito de la investigación? Primero, partimos de un conocimiento previo, acumulado, que llamamos teoría. Usamos esa teoría para hacer algún tipo de predicción o elaborar algún tipo de hipótesis, es decir, alguna idea nueva, ¿no es cierto? Alguna conexión entre dos elementos, dos informaciones o dos afirmaciones que la teoría ha hecho y que en definitiva todavía no ha sido verificada. Hacemos esta predicción o esta hipótesis y después diseñamos un experimento o diseñamos una observación
sistemática para verificar esta predicción o ver si la hipótesis que estamos elaborando es una hipótesis que se corresponde con la realidad. Abajo, ¿no es cierto?, donde dice experimento, es la observación propiamente tal, ¿no? Es decir, es el momento en que nosotros recolectamos la data que nos permite posteriormente en un paso, en un cuarto paso, ¿no es cierto?, que ahí decimos observación, concluir, ¿no es cierto?, tener ciertos resultados que finalmente pueden modificar la teoría, el conocimiento previo, o quizás lo confirman, ¿no? En condiciones diferentes, por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, donde en general la heterogeneidad de las dinámicas sociales, políticas, culturales es muy alta. En este curso que está dirigido a estudiantes de ingeniería comercial, vamos a partir con un ejemplo a propósito de las teorías administrativas, ¿no? A lo largo de la historia de la teoría administrativa, hubo distintos enfoques. Este es un esquema algo antiguo, ¿no? Hoy en día la cantidad de planteamientos, perspectivas que hay respecto de la teoría de la administración es muy, muy grande. Por lo tanto, acá estamos mostrando una simplificación, pero que nos permite llegar al ejemplo. Pongamos la atención en la teoría neoclásica. Hay un exponente, habitualmente hay un autor que se destaca por sobre otro, que legitima o hegemoniza un enfoque. En este caso, el enfoque es el de la estrategia y la organización eficiente. Hay otras teorías, ¿no es cierto?, como por ejemplo la del desarrollo organizacional, que también tiene un exponente importante o principal, que en este caso es Warren Bennis, donde se plantea la idea de que el mercado cambia e impacta a la organización. Cuando yo parto de cualquiera de estas teorías, lo que estoy haciendo es usando, ¿no es cierto?, las ventajas que me da el conocimiento de otras personas que han trabajado el mismo tema antes que yo. Por lo tanto, siempre es importante partir de una teoría, ojalá de una teoría consolidada, que genere adhesión, que tenga muchos adeptos y que puede ser, por así decir, terreno firme sobre la cual levantar mi proyecto de investigación. Naturalmente que uno puede ser más arriesgado, ¿no?, como en el caso de las apuestas bursátiles, y elegir una teoría poco conocida, de a lo mejor un autor desconocido, pero que potencialmente pueda ser fructífera y efectivamente pueda impactar con mucha profundidad el debate. Son dos opciones tan válidas la una como la otra. Entonces, para ir más directamente a esta clase, que es una clase que tiene que ver con el planteamiento del problema y la generación de soluciones al problema de investigación, hay cuestiones importantes que uno debería decir, ¿no? Lo primero quizá es que la metodología en general no es una receta, sino que más bien es un conjunto de principios intelectuales o cognitivos. Hay un principio práctico que es muy importante, que es el de la viabilidad. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que, de alguna manera, conjugar, armonizar tres aspectos del proceso de investigación. El dinero que tengo para llevar a cabo la investigación, el tiempo que dispongo para llevar a cabo la investigación y el método. Cualquiera de estas tres, ¿no es cierto?, impacta en las otras dos. Si yo tengo poco tiempo, probablemente voy a necesitar más dinero y probablemente voy a necesitar una metodología que no sea,
por así decir, engorrosa de aplicar o cuya ejecución sea muy larga. Por el contrario, si tengo mucho dinero, probablemente puedo no solamente usar un método, sino que varios métodos, ¿no? Y probablemente comprar tiempo también, ¿no? Entonces, es una suerte de triángulo que tiene que ver con el principio de viabilidad de la investigación, donde efectivamente ahí hay tres cuestiones que son importantes, como son el tiempo, el dinero y el método. Si yo logro armonizar estos tres elementos en este triángulo, mi proyecto es viable y por lo tanto lo más seguro es que yo voy a alcanzar, voy a lograr el objetivo de mi investigación. Si no logro armonizar estos aspectos, probablemente no voy a tener éxito en mi proyecto de investigación, no voy a poder lograrlo, ¿ya? Naturalmente que también hay algunos principios que son los principios científicos o de la investigación propiamente tal. Hay algunos que son bastante fáciles, por así decir, otros más difíciles. Cuestiones importantes, por ejemplo, la adecuación empírica, ¿no? Es decir, usar técnicas y herramientas que efectivamente me permitan visualizar con objetividad la realidad. Esto es muy difícil, no es fácil, ¿no? Porque habitualmente en ciencias sociales la observación es indirecta, incluida la economía. Otro de los principios importantes científicos es la coherencia. Es decir, mi proyecto, ¿no es cierto?, tiene que ser coherente. Tienen que estar de alguna forma hilados, ¿no? Y bien tejidos cada uno de los pasos del circuito de la investigación. También muy importante la replicabilidad, es decir, la posibilidad de que otro investigador, usando las mismas herramientas, logre los mismos resultados en una investigación similar. Todas estas cosas son principios que habitualmente se ven, ¿no?, en los cursos de métodos de investigación científica, que, bueno, hay muchos textos a propósito de eso. Entonces, las teorías nos permiten hacer un planteamiento del problema, ¿no? En el caso de la teoría administrativa, vamos a dar un ejemplo sencillo, haciendo cuenta que efectivamente es un ejemplo que no se ha respondido, cuestión que es falsa porque la literatura sobre esta materia es muy amplia, ¿no? Hay muchas respuestas. Encontrar una respuesta diferente puede ser arduo, ¿no? Porque es un problema muy clásico. Pero para hacer el ejercicio vamos a dar este ejemplo. ¿Cuál es la función de la burocracia? ¿Y por qué pongo la burocracia? Porque efectivamente la burocracia, desde el punto de vista del sentido común, es un desastre, es un infierno, es algo negativo y que efectivamente a nosotros nos perjudica habitualmente, ¿no? Pero uno debería plantearse el problema de la burocracia desde el punto de vista de las organizaciones, como también desde el punto de vista de quiénes son los beneficiarios de la función burocrática, consumidores, clientes o ciudadanos. Entonces, imagínense ustedes si el Estado fuera una sola ventanilla, y por lo tanto en esa ventanilla va el ciudadano a pedir su devolución de impuestos, pero también va a solicitar hora al médico, pero también va a un montón de otras cosas, ¿ya? A, qué sé yo, pedir un cupo para el establecimiento educativo de su hijo. Si tuviéramos muy pocas personas haciendo muchas cosas, probablemente el desorden sería tal que la burocracia en el fondo terminaría por imponerse. Es decir, la organización para cumplir con los fines debería separarse y crear muchas, ¿no es cierto?, instancias, muchas unidades administrativas y también muchas funciones donde se pudieran delegar tareas. Entonces, la solución al problema de cuál es la función de la burocracia nos plantea la siguiente hipótesis. La burocracia, ¿no es cierto?, tiene como función ordenar una jerarquía de permisos para que fluya la información y se ejecuten las acciones características de la organización.
habría que agregar de manera eficiente. Entonces, uno con esa hipótesis va a hacer lo que se llama el trabajo de campo, ¿no? E investiga, ¿no es cierto?, recolecta la información que permite saber si nuestra solución al problema, nuestra hipótesis, es verdadera, ¿no es cierto?, falsa, o quizás verdadera en ciertos aspectos o situaciones y falsa en otros, ¿no? La realidad es bien sorprendente, por lo tanto, a veces ordenar los hallazgos no es algo sencillo. ¿Qué es lo que me interesa enfatizar? Que como todo esto parte de las teorías y los objetivos de la investigación eh, se pueden implementar de mejor manera mientras más conocimiento yo tenga, la revisión de la literatura especializada es muy importante en la construcción o el planteamiento del problema, ¿ya? Porque precisamente lo que tenemos que hacer es buscar una buena pregunta que nos permita, ¿no es cierto?, vehiculizar nuestros objetivos de investigación. Eh, Hay muchos problemas que ya están resueltos. Por eso es que uno revisa la literatura. Hay mucho conocimiento acumulado. Entonces ahí el eslogan podría ser, no hay que inventar la rueda. ¿Para qué hacer una investigación que ya fue hecha de manera suficientemente amplia y detallada como para no pensar que ahí se puede descubrir algo nuevo, ¿no? Eso también tiene un peligro, que es el peligro de buscar algo tan novedoso que finalmente tengamos que hacer una construcción artificial de un caso, ¿no? Es decir, enfatizarnos en un detalle, en una minucia que no tiene mayor importancia y en consecuencia también esa sería una gran pérdida de tiempo. Es difícil encontrar un bonito, un hermoso problema de investigación, algo que sea novedoso. No, no es sencillo. Por eso es que las personas gastan mucho tiempo a veces en la revisión de la literatura. En este curso no podemos darnos ese lujo, pero posiblemente en un caso futuro tengamos que hacerlo. Sin embargo, hay un caso especial que son los estudios de réplica, es decir, problemas de investigación que han sido antes investigados, pero que efectivamente podemos nosotros implementar en una situación nueva, en un caso límite o en una circunstancia particular, ¿no? Entonces, eso también es muchas veces muy interesante. ¿Cuáles son los mejores problemas de investigación? Naturalmente, que son los problemas que no tienen respuestas. Es decir, si yo reviso la literatura y me doy cuenta de que faltan muchas piezas en el conocimiento acumulado, que hay muchas preguntas que podrían conectar cuestiones que antes no están relacionadas, entonces ahí yo tengo muchas posibilidades de encontrar, ¿no es cierto?, un buen proyecto de investigación. Desde un punto de vista técnico, se habla del fondo del problema, que es la literatura especializada, el generador del problema, de donde yo lo saco, que son las teorías o las situaciones empíricas novedosas, y la solución del problema, que es hacer la pregunta correcta, que en el fondo es naturalmente la hipótesis, ¿ya? Eso es lo que podemos, de alguna forma, en la que podemos resumir eh, la, esta etapa esta fase del problema, perdón, del proyecto de investigación, ¿no? La construcción de un problema es obviamente difícil, por lo tanto, todos nosotros, tanto estudiantes como investigadores, tenemos que darnos un tiempo suficiente, aprovecharlo muy bien, para lograr hacer una revisión de la literatura que nos permita, en el caso de ustedes, los estudiantes, a lo menos desde un punto de vista formal, hacer una construcción adecuada de lo que es un problema de investigación. Eso es lo que vamos a ver durante este curso, ¿no? Esta es una de las etapas que es importante y por lo tanto les dejo este video para que
ustedes lo vean y podamos resolver dudas a través del aula virtual o a través de las preguntas que ustedes hagan a mi correo institucional. Los saludo y me despido de todos. Suerte, cuídense y estudien mucho.